Vamos a ir a la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de los Salmos. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Salmos. Habíamos hecho una parita, pero ya estamos otra vez retomando. Estamos ubicados en el Salmo capítulo 2. El domingo pasado hicimos un repaso, un recorderis. Hoy vamos entonces a continuar. Vamos a ubicarnos en el versículo 2 del libro de los Salmos. ¿Vale? Dice el versículo 2 del libro de los Salmos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí lo tiene usted en pantalla si lo quiere leer. Yo quiero leérselo desde la palabra. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán contra Jehová y contra su ungido diciendo. Ok, ¿me confirman si ya tienen señal allá? Sí. Amén. Amén, Padre, sí, señor. ¿Aló? ¿Sí están? Vale, gracias. Entonces, acuérdense que estamos hablando de que el salmista David estaba preocupado y se preguntaba. Él comienza el capítulo estableciendo y haciendo una pregunta del por qué. Es la pregunta que el apóstol Pablo hace. El por qué se amotinan las gentes, el por qué los pueblos piensan cosas vanas, el por qué. El salmista quiere encontrar una razón del amotinamiento de la gente. El salmista quiere encontrar una razón del por qué el hombre se levanta contra Dios. Pudiera uno pensar que haya una razón justificada, que hay una razón para levantarse contra Dios. Alguien pudiera decir, por ejemplo, como en esta pandemia, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que esto pase? ¿Por qué permite Dios que hayan habido tantos muertos en esta pandemia? ¿Por qué? Bueno, lo hemos explicado de diferentes formas, de diferentes maneras. Dios es soberano. Es lo primero que tenemos que entender, que esa es una de las cosas que le ha sido muy difícil al ser humano, a todos, no solamente al que no tiene conocimiento de Dios, sino a todos. Al cristiano también le cuesta entender y asumir la soberanía de Dios. El cristiano cree que sabe y conoce de la soberanía de Dios, pero cuando le pasan las cosas, también hay un porqué. Y eso implica entonces que no tenemos clara la soberanía de Dios. Y Dios en su soberanía, o una de las cosas que la soberanía de Dios nos dice es que Dios no da explicaciones. Por eso es soberano, porque Él no da explicaciones. Él no tiene que pedir permiso para hacer llover, ni tiene que pedir permiso para que haya verano. Él es Dios soberano y Él sabe cómo hace las cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay cosas que, aunque parezca que son de Dios, pues simplemente no es más que el resultado, el efecto y la cosecha de lo que el ser humano siembra. Esto que estamos viviendo realmente es eso. Es el resultado de lo que la humanidad, es el resultado de lo que la ciencia, es el resultado de lo que la tecnología, es el resultado de lo que el desborde del hombre en su haber y en su saber ha tenido, y obviamente pues estamos cosechando lo que estamos cosechando porque el hombre ha sembrado mal, el hombre ha cosechado mal, el hombre ha cultivado mal y por eso estamos cosechando lo que estamos cosechando. Entonces, aún así, el hombre siempre ha tenido la tendencia de culpar a Dios
por lo bueno y por lo malo. Usted ve que desde el primer pecado del hombre, entonces cuando a el Señor le pregunta a Adán, ¿qué has hecho y dónde estás? Entonces Adán dijo, pues no, la mujer que me diste, ¿ya? La mujer que me diste. A ver que esto se descontroló aquí. La mujer que me diste me dio y yo comí, dijo Adán. Entonces, es importante entender que el hombre siempre ha tenido una tendencia a culpar a Dios. Entonces, esa expresión, la mujer que me diste, pues el culpable es usted. O sea, si usted no hubiera hecho, señora, pues yo nunca hubiera sentido la necesidad de comer de ese árbol, o no hubiera habido quien me la ofreciera, o bueno, la mujer que me diste. O sea, usted, el culpable es usted, ¿ya? Entonces, el hombre siempre ha tenido la tendencia de buscar la culpa en Dios. Eso hace entonces que David, que tenía un conocimiento claro y pregunte, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente se amotina? ¿Por qué la gente se levanta contra Jehová? ¿Por qué la gente quiere encresparse contra Dios? Entendiendo que todo el que se ha levantado contra Dios le ha ido mal. O sea, entendiendo eso, que la historia cuenta no un caso, sino miles de casos de los hombres que han proferido y han querido levantarse contra Dios. A todos, no hay uno solo que le haya ido bien. Por eso es muy delicado, mis hermanos, cuando usted se deja influenciar de otro a ser rebelde, a levantarse contra las cosas de Dios, contra lo que Dios tiene establecido, contra lo que se hace. Es muy delicado porque a nadie que se ha levantado contra Dios, nadie le ha ido bien. Todos han fracasado en su intento porque Dios es soberano y todopoderoso. Entonces, aquí el salmista está inquieto y él dice, se prepararán para su campaña de guerra con astucia, no con prisa e improvisación, sino de modo sistemático y deliberado. O sea, no es que al hombre le dio una rabieta, sino que es que el hombre ha tramado siempre ir en contra de Dios. Realmente, ¿qué es lo que estamos diciendo? El salmista parece que está genuinamente desconcertado. La gente no tiene ninguna razón para amotinarse en contra de Dios. O sea, los que conocemos a Dios sabemos que no hay razón, no hay forma, no hay nada que justifique el que yo me levante contra él. Además, porque es tonto pelear. Eso fue lo que la voz que hablaba con Pablo camino a Damasco, eso fue lo que la voz le dijo. Es tonto que usted se ponga a darle patadas a un aguijón, a algo que te va a herir, a algo que te va a acabar. Es tonto que lo hagas. Dura cosa es dar coces, puntapiés, patadas contra, como si usted estuviera pateando una espada que está de punta. Pues te vas a herir, vas a acabar con tu pie y no vas a lograr nada. Eso es lo que pasa cuando el hombre se levanta contra Dios. Lo único que va a lograr es que Dios le reprenda, que Dios le castigue, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, mire que esto yendo despacito, lo vamos a ir entendiendo y tenemos que dejar, como dice, por allá no, nos vamos a encontrar un salmo que dice, no seas como el mulo. No seas como el mulo a quien hay que ponerle cabestro. Nosotros no podemos actuar así. A nosotros Dios nos ha dado 5 sentidos y dentro de esos 5 sentidos entonces se conforma una razón. Tenemos una razón, razonamos y dentro de esa razón tenemos un conocimiento sobrenatural que Dios nos ha puesto en conocer a Dios, en saber que existe un ser supremo
al cual le debemos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el reconocimiento. Yo quisiera que usted a eso le diga amén, le diga gloria a Dios y reconozcamos que, hermano, a veces el diablo lo entontece a uno y uno quiere levantarse en contra de Dios y uno quiere ir en contra de Dios, pero realmente eso es tonto, no es inteligente, realmente no es sabio. Nosotros que conocemos a Dios debemos saber que todo viene de Él, todo es por Él, todo es para Él y para gloria de Él. No existe nada más. De ahí para adelante lo que usted se invente pues ya es otra cosa, pero la realidad es que así como cantamos, ojalá nosotros fuéramos tan sabios en lo que cantamos cuando cantamos todo es de mi Cristo, por Él y para Él. O sea, Él es soberano. Con esa canción estamos diciendo que Dios es soberano y todo se lo debemos a Él. Así que mire lo importante de reflexionar respecto a esto y ahora encontramos razón por qué David se hace esa pregunta. ¿Por qué David se hace esa pregunta? Alabanza. Después cantamos el especial, gloria a Dios. ¿Por qué él se hace esa pregunta? Y lo más preocupante de esto es que son los príncipes, son los que se supone que son inteligentes, son los que se supone que tienen la ciencia, son los que se supone que piensan, los que han estudiado, los que dicen ser sabios, son ellos los que se levantan y los que consultan unidos, y eso se ha dado así desde siempre. Los pensantes son los que se han levantado y han querido negar todas las cosas acerca de Dios. Desde tiempos de Babel los hombres se han confabulado en contra de Dios y han querido ir y levantarse y darle un golpe de estado a Dios, pero a mí me gusta mucho lo que alcanzamos a ver a 8 días, esa expresión, el Señor se reirá de ellos. A eso vamos a ponerle mucho cuidado porque eso es bastante diciente e importante. Contra Jehová y contra su ungido consultan, ellos se oponen tanto a Jehová como a su ungido. Cuando habla de Jehová y habla de su ungido, está hablando de todo aquel, escuchen, de todo aquel a quien Dios pone en un oficio, pone a hacer algo. En el tiempo antiguo testamentario, el ungido era el sacerdote, el ungido era el profeta, el ungido era el rey. En el Nuevo Testamento, el ungido Cristo, el ungido el pastor, el siervo de Dios, a quien Dios comisiona, a quien Dios pone en un oficio. Por eso dice que a unos dio esto, a otros dio esto, a otros dio esto, a otros dio esto. A cada uno repartió Dios conforme a su gracia. A esas personas se les da el título de ungido, o sea, escogido de parte de Dios para ponerlo a funcionar en favor del pueblo. Entonces, cuando la gente se levanta contra el ungido, entonces está declarándole guerra directamente a Dios. Está declarándole combate, descontento directamente a Dios. Así que eso es lo que hay que tener mucho cuidado porque de esos es que el Señor se va a reír. ¿Qué dicen ellos? Quitémonos de encima las cargas. Quitémonos de encima todo eso que nos han impuesto, porque la gente cree que eso son imposiciones de la iglesia, imposiciones de los pastores, imposiciones de la institución. No, mire, esto es viejo. A la gente no le gusta obedecer los mandatos de Dios. Entonces, esto que dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es que quitémonos ese yugo, vamos a dejar de cumplir esa ley, vamos a dejar de cumplir
todo ese ritual de culto, no vamos a dar más ofrendas, no vamos a dar nada más de lo que Dios nos pide. Quitémonos eso de encima. Eso es lo que la gente aquí está diciendo. Y entonces, obviamente, eso también les trae consecuencias. El domingo pasado alcanzamos a llegar hasta aquí. Dijimos que para un cuello sin gracia, el yugo de Cristo es intolerable y es supremamente pesado. Es una carga agobiante, pero para un cuello que ha sido salvo, un cuello que conoce la gracia de Dios, un cuello que ha entendido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sencillamente le es fácil y ligero, le es agradable. Ofrendar es una bendición, diezmar es una bendición, cantar en culto es una bendición, ir a culto es una bendición, evangelizar es una delicia, etcétera, etcétera. O sea, el yugo para un salvo es fácil y ligero. No le representa ninguna molestia, no le representa ninguna carga. Mire la otra cara de la moneda, pero para un yugo sin gracia, o sea, ojo a eso, porque cuando a usted le molestan las cosas de la iglesia, algo está pasando en su vida, algo está pasando. Cuando a usted le molestan las cosas de la iglesia, cuando hay cosas que usted no tolera de la iglesia y que todo le molesta y que todo le fastidia y que algo está pasando. Porque a los salvos no nos molesta. Antes nos es un agrado poder contribuir, poder dar, poder ir, poder venir, poder cantar, poder estar en el cuento, nos es una bendición. Y por eso usted ve que aún por este medio hay gente que se asoma con alegría, con gratitud y están ahí metidos en el cuento, porque para ellos esta es la vida, esto es su vida, esto conforma lo que es el ser suyo, esto es lo que yo soy. Pero algo otros se asoman desganados, nunca se dejan ver, etcétera. Va a poner ahí pues, para que digan que ahí estoy, pero ¿cuál estoy? Yo no estoy, yo estoy haciendo mis cosas. Habrá mucha gente que tiene ahí su nombre y está viendo otra cosa en la televisión, o está pelando las papas, o está haciendo el almuerzo, o está bañando el perro, o está lavando el carro, pero él puso ahí su nombre para que digan que está ahí. No nos está engañando a nosotros. O sea, es que ese es el problema, que la gente cree que están engañando al pastor. Poner ahí para que el pastor crea que estoy ahí. ¿No? Y yo qué saco con que tú estés o no estés. Es que el problema es que entre tú y Dios hay una relación. Entre tú y Dios hay unos pactos que entonces, pues obviamente, de la manera como yo los viva y como yo los cumpla, pues así me beneficio. Repito entonces, para el salvo, para el que se siente salvo, para que el de verdad es cristiano, el yugo simplemente no existe. Para mí servir es una delicia, para mí dar es una bendición, para mí dar es un privilegio, para mí ir es un gozo, para mí hacer es una bendición. ¿Ya? Porque tengo la salvación y la salvación produce gratitud. Pero para el cuello que no está salvo, todo el evangelio es una carga. Y por eso usted ve que hay gente que anda agobiada, así como un viejito de 90 años con un bulto de papa encima, anda agobiado ya del peso, porque para él el evangelio es una carga. Para los que hemos sido salvos, de verdad, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es vitamina de Dios y cada vez queremos hacer más cosas para Dios y cada vez queremos servir más a Dios y necesitamos más tiempo para servir a Dios y el tiempo nos es corto porque hemos entendido realmente el poder, la virtud y la gratitud de la salvación. Eso es importante. Entonces, mire realmente todo lo que el salmista nos está dejando ver aquí. Las razones, porque él está preguntando ¿por qué? ¿Por qué la gente se amotina? Pues porque no conocen a Dios, porque no conocen su salvación, porque no son beneficiarios del Calvario, etcétera. Porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga, lo expresó directamente Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El evangelio no aplasta a ningún salvo. El evangelio aplasta a los que se pierden, pero a los salvos el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llegamos al verso 4. Aquí hay una expresión de juicio, no de recocha. Dios no recocha, Dios es serio. Ese que Dios se reirá no es que Dios está allá a carcajadas recochando con nadie, no, señor. Ese se reirá es juicio. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Eso es tipo de juicio. O sea, no me preocupe, ustedes hagan lo que quieran, aprovechen su tiempo, que ya veremos qué hacer. Entonces, ese se reirá, se ríe, pero con desprecio. Desprecia, pero con venganza. Él le permite a su pueblo que sea saqueado, que sean profanados los vasos y se emborrachen bebiendo. Escucha eso. Permite eso. Y uno dice, pero Dios mío, ¿por qué el Señor permite eso? No me preocupe, que el Señor sabe cómo hace sus cosas. Dios no tiene temor de que la gente se amotine. Pueden levantarse millones. Él no tiene problema con eso. Dios no está confundido, no está deprimido por esta oposición por parte del hombre. Dios se ríe de ellos. O sea, Dios dice, qué ignorancia, qué tristeza, qué tonto es el hombre, habiéndolo creado con sabiduría, habiéndolo creado con razón, habiéndolo creado capaz de razonar. Qué ignorancia, qué tontada. Dios hizo temblar las rodillas de Belsasar con la risa. Cuando Belsasar estaba borracho, entonces apareció la risa de Dios y le envió el mensaje en la pared, y entonces solo con la risa Belsasar estaba temblando. Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también es lo que cosecha o lo que segará. Así que Dios puede que se tarde un poquito, puede que se demore un poquito, pero a sus enemigos tarde que temprano Dios los destruirá. Dijimos que esta era una tautología o una repetición. Ese se burlará, se reirá. De la misma cosa, es un signo de que la cosa ha quedado establecida. O sea, esa repetición es lo más o menos lo mismo que pasa ya en el Nuevo Testamento, y especialmente en los evangelios, donde Jesús usó varias veces, muchas veces, la repetición de cierto, de cierto. Es algo igual. Ese de cierto, de ciertos, implicaba un juramento. O sea, les juro que como estoy diciendo, así es. Aquí la tautología, en que se repita el mismo sentido de la palabra, implica que la cosa es en serio, que aunque esté hablando de algo que pareciera que no, es en serio. El Señor se reirá, se burlará de ellos. Esta risa burlesca de Dios es el consuelo de todos los que aman su justicia y de los que esperan que Dios algún día les haga venganza, les haga justicia. El Señor dijo a través del apóstol, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré. Mire lo que dice Apocalipsis 18, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras en el cáliz que ella preparó bebida para prepararle a ella el doble.
cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina y no seré viuda y no veré llanto. Ay, padrecito, no sabe lo que le espera. Entonces, esto que estamos hablando aquí es de lo mismo que está hablando el salmista en el capítulo 2. Entonces, hay cosas que pareciera que en Dios se retardan, y una de ellas es esa, la venganza de Dios. Pero va a llegar un día, la Biblia dice, está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Llega un día en que Dios hace venganza, llega un día en que Dios define todo y ajusta cuentas, y entonces ahí es cuando Dios se va a reír. Así que nosotros tengamos un poquito de paciencia, no se preocupe, no se angustie, que Dios tiene determinada cómo hacer sus cosas. Dios tiene ya la agenda organizada del cómo hacer sus cosas, cómo hacer que las cosas de Dios funcionen. A ver, que me parece que me faltaron aquí algunas cosas. Ok, no, ahí estamos. Entonces, vamos aquí. Es importante entonces entender esto. El verso 5 dice, luego, mire que de la risa pasa otra cosa seria. Luego hablará a ellos en su furor. Así que la risa no es de recoche. No, señor. El Señor se ríe diferente a como nosotros nos reímos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ajá. Así que el Señor no está recochando, está hablando en serio. Después de haberse reído, les habla. No les hiere, pero con el aliento de sus labios es suficiente. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando que cuando Dios hable en este término, está hablando juicio. Cuando nos paramos en Apocalipsis capítulo 1, usted encuentra entonces que allí el Señor, en la revelación que tiene a Juan, el Señor está ceñido por el pecho con un cinto de oro y dice que sus pies eran como bronce bruñido. De eso es que estamos hablando aquí. El bronce bruñido implica juicio en su mayor proporción, juicio en su mayor tono. Eso significa el bronce bruñido. Entonces, aquí, cuando estamos hablando del aliento de Dios, estamos hablando del juicio. Cuando Dios habla ahí en Apocalipsis 1 y cuando habla en Apocalipsis 11 en adelante hasta el 19, está abriendo su boca en juicio. Y entonces eso es el aliento de muerte para el hombre pecador, porque ahí Dios está haciendo y cobrando venganza a todo lo que el malvado ha hecho en contra de Dios y en contra de su pueblo. Y les turbará con su ira, dice el salmista, les turbará con su ira, sea por medio del horror en su conciencia o por medio de plagas corporales, de una forma u de otra les hará comprender bien lo que piensa de ellos. Escuchen eso. Les va a hacer entender bien lo que él piensa de ellos, la intención que tiene Dios con respecto a los malvados. Alabanzas al Señor. Así que yo quiero invitar a los que están jugando con la pantalla, por favor, ayúdenme para no tenerlos que mencionar desde aquí. Ayúdenme, estoy tratando de predicar la palabra y si usted empieza a payasear ahí con la pantalla, pues me va a distraer y distrae a los demás. Todos los enemigos de Dios hoy no están, todos han pasado. O sea, no hay uno solo que se haya declarado enemigo de Dios y que esté de pie. Todos los que se han declarado enemigos de Dios han pasado. No hay memoria de ellos, han claudicado. Porque hermanos, con Dios las cosas son serias.
Con Dios las cosas son serias. Pero nuestro Dios permanece para siempre. Así que enemigos de Dios han habido de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los estratos sociales, de todos. Sin embargo, Dios permanece para siempre. Esto es muy bueno que usted, mi amado, y con esto voy a cerrar. Esto es muy bueno que usted lo tenga en cuenta. Vea, de pronto a usted que en un determinado momento le han hecho la vida difícil, de pronto de usted que han hablado cosas que no son, de pronto de usted que te han criticado, que han dicho cosas que han... No se preocupe, mire, cuando, cuando pase un tiempo, cuando haya sucedido unos años, te darás cuenta que todos los que limpiaron sus pies en usted han pasado, pero el tapete sigue quedando. Ahí está el tapete. Todos los que han limpiado sus pies en tu vida, en tu testimonio, en tu reputación, esos van pasando, se van marchitando y son como la hierba que amanece y en la tarde se seca. Pero el tapete está ahí. Eso mismo pasa en el orden de Dios. Enemigos de Dios han habido todo el tiempo y todos han querido destruir a Dios, acabar con Dios y que la memoria de Dios desaparezca. Pero dice el salmista, nuestro Dios permanece para siempre. Por eso el Salmo dice, serán los que confían en Dios, en Jehová, permanecen para siempre, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces, mucha gente viene y limpia sus cochinos pies en su vida, pero unos añitos adelante no están. Pero tú sigues de pie, porque Él es Dios de los fieles. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Así que, amada iglesia, conclusión, levantarse contra Dios es tonto, no es de gente inteligente. Cuando usted se pone a pelear contra las cosas que Dios tiene establecidas, eso es tonto, no es inteligente, no le queda bien a usted. Y Dios no se va a afectar por eso. Él sigue siendo Dios porque Él es soberano. Y que usted puede pararse en la cabeza si quiere. Él es Dios y Él es soberano. Y mañana tú no estarás, pero Él permanece para siempre. Entonces, ponerme yo a pelear con Dios, yo no soy más que un gusano. Yo soy una pulga delante de Dios. Es como si un ratón pretendiera ganarle la pelea a un elefante. ¿Ya? No sé si ustedes habrán oído la anécdota de un elefante que el ratón necesitaba pasar un puente colgante, de esos puentes de maca que se mueven así. Y entonces el elefante cogió al ratón y lo tiró encima para pasarlo. Y cuando iban en la mitad del puente, entonces el puente se movía, se maquiaba con el peso del elefante y el ratón le dijo, ¿cómo hacemos mover este puente? Realmente eso sería un iluso. Eso le pasa a la gente que se pone a pelear contra Dios. Ellos creen que a Dios se le puede causar daño. Él, así como hablábamos esta mañana, así como Él es indescriptible, Él es indestructible. Grave es eso. Usted puede inventarse el mal que quiera y no crea que Dios se va a contaminar. Él es Dios soberano. Él es indescriptible e indestructible. No hay arma para destruir a Dios. Así que, pues entendámoslo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué me voy yo a levantar contra Dios? Eso es tonto. ¿Para qué voy a hacer yo reír a Dios? Si una risa de Dios es un juicio implacable y mortal contra quienes se levantan contra Él. Es mejor que Dios nos mire con misericordia.
es mejor que Dios cuando nos mire diga, Él es polvo, le voy a regalar otro poquito de misericordia. Así que mis amados, de mi parte, ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta mañana esta palabra. Que el Señor me los guarde, me los bendiga a todos. No se les olvide, por favor, cuídense mucho y aquí los esperamos todos los días de culto frente a esta pantalla. Nuestro deseo es seguir ministrando la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida y es fortaleza. Un abrazo para todos en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga y les guarde. Bendiciones.